Olor a hierba quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan y algarabía. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo. Este dominguito lindo, alegre, fresca la mañana, y hoy tengo el gusto de estar con mi buen amigo Ismael Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, amigo? Buenos días, qué bonito domingo aquí disfrutando otra vez una mañana para hablar de lo que siempre nos ha gustado, el campo, pero en diferentes ámbitos. Ese es lo bonito del campo. El campo puedes abordarlo desde muchos puntos de vista, desde muchos temas, desde lo legal hasta lo productivo, tanto agrícola como ganadero, como lo productivo cultural, artesanal, gastronómico y artístico. Tantas cosas que se puede abordar. Pero bueno, vienes recién desempacadito de un viaje, una estancia que tuviste por allá en Portugal, trabajando en el campo, precisamente, el Campo Bravo portugués. Una experiencia, creo que debe de ser única, que los que nos gusta la tauromaquia, los que nos gusta el toro bravo, su entorno, su campo, el cómo vive, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo se cría, porque es una crianza completamente diferente a lo tradicional que estamos acostumbrados a ver que se cría en el campo. Es importante conocerlo. Y vamos, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo comparas tú el campo portugués al campo mexicano? ¿Cómo estamos equiparados? Estamos separados por todo un océano y muchos siglos de diferencia. Eso sí, bastante. Bueno, pues antes que nada, saludar a su audiencia. Yo creo que a Latidos de Campo ya ha sido un espacio donde, pues bueno, aquí punto transmitió, hoy nos toca hablar del toro. Gracias por la invitación. Yo creo lo que le puedo contestar a su pregunta, más allá de comparar, ¿qué diferencias hay? Yo lo que marcaría más es qué diferencias hay entre Portugal y México en el Campo Bravo, ¿no? Sí hay diferencias en unas partes muy abismales y en otras muy equitativas y en otras sí muy escasas, si lo queremos llegar a ver, ¿no? Las dos partes, tanto Portugal y México, o sea, tienen una similitud, crían el toro bravo, sí. Es hasta ahí. Tienen una infraestructura parecida, pero no igual. ¿Qué nos ayuda? ¿Qué es lo que aprendí mucho en el Campo Bravo portugués? Independientemente, hay demasiadas hectáreas. Las ganaderías en Portugal, sobre todo la que me tocó laborar y aprender literal más que otra cosa, involucrado por el toro, y pues bueno, fue la ganadería de Fale Philip, donde pues bueno, el señor ganadero Carlos Philip y el mayoral Luis, me ayudaron mucho en el aspecto de cómo se trata una finca en Portugal, ¿no? Porque pues sí, en México me tuve la oportunidad de colaborar en una ganadería en Michoacán y sí son formas muy diferentes, mecanismos muy diferentes. Todavía yo ahí conocí en la parte, ahí en esa ganadería mexicana, todavía la crianza tradicional, antigua, ¿no? La de que todavía tienes que agarrar al toro, bueno, la vaca, el becerro, tumbarlo y jugarte el físico en muchas cosas, ¿no? Y que es la famosa, la capea del herradero, ¿no? Todavía se sigue utilizando el poner los hierros en la fogata y nada de eso. Sí. Todavía la antigua, pero muy bonito, o sea, muy bonito, pero es muy diferente a acá en Portugal. Acá en Portugal ya hay muchos aparatos, muchos instrumentos, mucha
muchas máquinas que te puedan ayudar a facilitarte el trabajo. Ahora, ¿por qué estas máquinas? Porque como son hectáreas muy grandes y el ganado es demasiado, abunda, estamos hablando que entre cada, lo que me tocó conocer y colaborar, pues estamos hablando que en cada parque, ellos dicen parque o cada espacio, estamos hablando entre 30 cabezas de ganado por parque, ¿no? O hasta un poquito más, que van en manada, que son los Lo que becerros, los potreros, los mansos, los mansos, que es el consumo natural, están las becerras, los becerros, los sementales, los novillos, los que ya están listos para corrida, para embarcar, los de tentar. Entonces ya están separadas las camadas y sí, tuve que aprender a manejar un tractor. Tuve que aprender a manejar un tractor. A veces por nervio o por miedo a no descomponer el aparato por no saber, genera nervio, pero ya cuando le empiezas a agarrar gusto y cuando ya te dicen, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ya te facilitas mucho las tareas, ¿no? Lo que sí vi mucho en el movimiento de mover ganado, utilizan mucho las camionetas. ¿Por qué? Porque hay ganaderías que cuidan mucho que el caballo no tenga tanto contacto, sobre todo en actividad de movimiento con el toro. Porque como es usanza portuguesa y la tauromaquia portuguesa es caballo y forcados, entonces el toro debe de ir a embestir al caballo. Sí, tiene que ir lo más limpio en cuanto a movimiento y contacto. No tiene que conocer lo mínimo a un caballo. Claro. Que sí me tocó ver un caballo ahí entre la manada, pero como el toro, como está limpio, no sabe qué es lo que está sucediendo, qué hace ese animal, ¿sí? Pero automáticamente sí los movimientos son son más entre camionetas, tractores, que se utilizan para el arreo del ganado, para mover el ganado, sí. A veces a pie de la juegas, o sea, ¿por qué? Porque pues en manada tú vas, ahora sí que puedes ir arreando con dos movimientos y a pesar de que es un toro bravo, tiene la nobleza de decir, yo me muevo. Sí, cuando están en manada y sienten que son dominantes en su terreno y no sienten el peligro, pues se dejan llevar como buen bovino, claro, presa, herbívoro de manada, en manada donde van los demás. Pero no lo separes, no lo aísles. No. Porque entonces le sale su casta. Pues por lo que comentas de entrada, es un campo bravo hecho como una industria. De hecho, es una industria. Si está mecanizado, si está, me comentabas fuera del aire que había poco personal manejando, siendo que eran muchas hectáreas, mucho ganado, poco personal humano, porque se utiliza mucho la herramienta y el equipo. Entonces, están conscientes que el equipo es necesario para poder echar a andar su industria y llevar a buen término los productos fabricados por su industria. Sí, claro. De hecho, la ganadería en esta ganadería portuguesa es muy sustentable. Tiene ganado manso para la venta y el consumo de carne. Tiene el ganado porcino, tiene el ganado de aves. O sea, sí tiene una gama muy importante donde es sustentable porque todo lo que se produce ahí se vende. También el toro de Lidia se vende el toro manso, se vende puede haber hay ganaderías que tienen hasta criadero de caballos. ¿Por qué? Porque en sí la tauromaquia portuguesa se basa en dos personajes, el caballo y el toro. ¿Sí? Entonces, hay mucha crianza dentro de las mismas ganaderías de toro de Lidia, hay criadero de caballos. No en todas, pero sí en algunas. Ahora, lo que yo percaté mucho dentro de la ganadería portuguesa es que los tiempos son muy importantes, los tiempos. A mí me tocó, yo creo que cuando llegué me tocó el tiempo de la reestructuración del cierre de temporada para la siguiente, o sea, ya para este mes de enero empiezan los tentaderos y ya debe de estar la instalación, la finca lista para los tentaderos. ¿Por qué?
Porque empiezan los entrenamientos con los grupos de forcados, empiezan los entrenamientos con los caballeros, empiezan con los toreros. Ahora, la ganadería que me tocó que, bueno, que en paz descanse, es de una camada de don Álvaro Domecq, de sangre Domecq. Sí. Es Casta Domecq la que me tocó con el señor Carlos Philippe, de la ganadería Fale Philippe, es pura sangre. Domecq fue lo que yo pregunté, y fue lo que me contestaron. ¿Qué línea? No sé si hay otra línea más, pero cuando me dijeron eso y empecé a observar cada uno, sí tiene la línea Domecq, o sea, los cuernos pronunciados un poquito cerraditos, o sea, un toro muy bonito, o sea, de mucha presencia. Ahora, lo que también observé, pues que ahorita que mencionó, sí, éramos nada más el mayoral, su esposa, el mayoral, un servidor, y a veces en ocasiones nos ayudaba hasta el ganadero. Pero, como usted dice, las máquinas facilitan todo. Lógico, cuando hacen me pregunté por cuando hacen el movimiento para errar los animales, ahí simplemente se mete por un corredor, se mete a un embudo, su chut, se mete, hierras y sales. Y no necesitas más que otras 3 personas más, 4 personas más invitados para ver realmente la capea del herraje, ¿no? A mí me tocó, yo creo que un movimiento campero fue el de arriar novillos y desparasitarlos. Y se hizo el mismo mecanismo, se mete por un corredor, se cierra la puerta, se hace un embudo, se cierran corrales y automáticamente empiezas a meterlos en los cajones y automáticamente pues ya más vas viendo y desde arriba se va tirando el líquido del baño y ya automáticamente lo sacas y ya cuando estén todos se les abre la puerta de toriles, se abre la puerta de cuadrillas, salen y automáticamente ellos solos ya saben a dónde van. Ya saben hacia dónde van. Entonces, créame que fue una de las experiencias que yo me quedé impactado. Ahora, el toro ahora sí que lo desayunaba, comía y cenaba y lo soñaba todos los días, era un 24/7. El campo bravo portugués, en la mañana yo veía la manada a 3 metros de mi habitación, de la casa en la que yo estaba instalado, y decías, y había tardes que estaban en otro lado y empiezas a conocer el comportamiento, sí. A qué hora bajan, a qué hora suben, ya saben en qué momento, ya conocen el ruido de las máquinas, que saben que es hora de comer, que es hora de esto, que es hora de esto. Y también me tocó en las noches escuchar mucho el bramar de los toros, ¿no? Que ahora sí que es una comunicación entre ellos, ¿no? Y aparte de oscuro, cielo estrellado, en ocasiones sí me tocó nublado, creo que me tocó más días nublados y de lluvia porque ya el cambio de clima. Sí, el cambio de estación de año. Ahora, ¿a qué diferencia hay de Portugal a México? Simplemente es la cultura, es la idiosincrasia de cada país. Nosotros somos más folclore, más jugamos más a la broma, pero seguimos haciendo las cosas o lo hacemos más alegre. El portugués es muy serio en ese tema, muy exigente, muy estricto, muy lineal. No te puedes salir de esa línea porque así es. Cada ganadero cuida su ganado en base a cómo quiere que su producto salga. Yo veía mucho la perfección y el detalle y manejar el detalle de don Carlos. Lo cuidaba tanto que todos los potreros deberían de estar siempre limpios. Tiraba árboles que ya no servían, que se usan para leña, y era limpiar, y era limpiar todos los potreros. Estaba hablando que yo me aventé casi 2 semanas o 10 días en limpiar todos los potreros junto con otro personal, ¿no? Que era usar maquinaria y nada más recoger lo que quedaba, pero estábamos hablando que era limpiar, reparar las mallas de división, el alambrado, porque aparte, como es un ecosistema que globaliza, porque no solamente ves toros, hay manadas de jabalí,
hay zorros, zorras, hay ¿qué más? Pesadillas. Fíjense que venados no me tocó ver venados, pero sí, que sí hay ciervos, pero no me tocó ver. Ves todo tipo, otro tipo de ecosistema, ¿no? Y en México, la experiencia que me tocó vivir era de, pues sí, levantarte un poco más temprano que en Portugal. Acá en Portugal yo iniciaba mis actividades a las 8 de la mañana y terminaba a las 5, pero pues, con las máquinas se te facilita. Acá a las 4 de la mañana levantarte, casi salirte a las 5 de la finca para irte a donde estaba el ganado, estabas casi a oscuras. Es otra experiencia y también me encantó porque esa adrenalina de abrir un potrero en la madrugada, todo esto oscuro, no sabes si está el cemental aquí al lado, no puedes andar con las lámparas, o sea, ¿por qué? Porque pues, todo llama la atención. Llama la atención y puedes generar algún percance que sí me tocó escuchar. Se usa mucho, yo lo que con esta ganadería usaban mucho vaquero, los caporales usaban mucho el caballo, lógico, porque era lidia a pie, muy rara vez era rejones, pero esa es la gran diferencia, que era criadero de toros a la española, ¿no? A la usanza española, a pie. Entonces, veías los potreros, veías los embudos, ibas y igual a veces para rescatarlos, para separar los animales enfermos, era lazo y agarrarlo por la espalda y quedarte con la vaca en los cordamentas en lo que iban por la vacuna y tenías el animal aquí. A pulso. A pulso, o sea, tú y veías las astas que decías, sí, un movimiento y se me sacó. Pero te enseñan cómo colocarte, dónde colocarte, aparte pues, te dice, la vaca no trae fuerza, tú tranquilo. Entonces, ir viendo cómo está el ganado aquí tenemos, ahora sí, una de las grandes ventajas de nuestro ecosistema, nuestras sierras, tiene mucha vegetación, mucho árbol, mucha sierra, mucha rama que no sabes de dónde están los animales, hasta cuando vas pasando empiezan a aparecer las cabecitas y dices, pero oye, estoy buscando al cemental, tal, no, pues, y lo empiezas a buscar entre vereditas, mira, ahí está, ¿sí? Y acá sí se nota mucho la planicie de dónde está el animal, hasta lo puedes ver a kilómetros, mira, está allá, porque es diferente, pero la pasión con la que me tocó ver con los dos ganaderos, bueno, una fue ganadera y otro es ganadero, pero vivir la pasión por la crianza del toro, es una enciclopedia, es una enciclopedia grandísima de escucharlos, te quedas impactado de todas las vivencias, de todo lo que ellos buscan, de todo lo que ellos sufren día con día, de lo que tienen que dejar para poder mantener una ganadería, para mantener una tradición, para cuidar lo que tanto los mantiene vivos, porque realmente los mantiene vivo el criar el toro. Fíjate, por lo que acabas de platicar, creo que en México tenemos subexplotadas las ganaderías. Y si lo traspolamos al ganadero común y corriente, ni de bravo, ni de engorda, que tiene su rancho y ahí tiene el agostadero y sueltan las vacas y las van juntando cada una vez al año y hacen su labor también de herraje, marcaje, etcétera. Están subexplotadas. En muchas se podría criar también para control de ciertas malezas, las borregas. Pudieras utilizar la defecación de las borregas como abono para otras cosas, las gallinas, etcétera. Bueno, por hacerlo completamente un círculo productivo. Sí. Si no vendes becerro, en el lado del caso de las productores que tienen hembras para vender becerro para engorda, si no vendes becerros, que es una temporada al año, o a no ser que te administres y tienes inseminación, controles de gestación, todo para parir de 2 lotes al año, son 2 lotes al año. Y en el INTEF puedes tener crianza de borregos y vendes borrego para carne. Puedes tener crianza de cabras, que también es excelente, y en algunos lugares con el poco agostadero que tienen pueden engordar cabras para leche, para cabrito para carne,
vamos, buscar la manera de hacerlo más autosustentable Claro. de otra manera. Y siento que en México sí somos como más atenidos a que, no, yo nada más soy ganadero de cebú, o me ha tocado que es que yo nada más Angus. Bueno, pues sí, pero ¿qué necesitas o cuánto necesitas invertir para empezar tu criadero de Angus o tu criadero Sí, claro. de Brahman? Mucha inversión, cuando puedes ir de poco a poquito mejorando tu lote, Sí, claro. mejorando la genética, etcétera. Como que somos el mexicano un poco más decidiosos en ese sentido. Nuestra cultura es más de relax y hay de poco a poquito y es lo que me vaya dando, y si no me da, pues bueno, ni modo, pues ya no me tocó la suerte, y es una palabra que tenemos muy metida en mente. La suerte es que no me tocó la suerte, no, es que no trabajaste lo suficiente, no, es que no te administraste, es que no te asesoraste, no te informaste. La suerte no tuvo Y mucho que ver. una de las cosas que yo escuchaba ya, o de las cosas que yo llegué a escuchar mucho entre los grupos de forcados y algunos ganaderos, la la manera en cómo se vive la tauromaquia y relacionado con el campo, todos están involucrados al campo, todos. Por eso cuando yo una ocasión que yo manejé, que es el forcado, me hicieron, es un mozo, es el que cuida el ganado, era el que cuidaba el ganado del rey. Y realmente, tú cuando ves forcados en las ganaderías, es su labor. Es en su labor, ¿por qué? Porque con el cuerpo, con movimientos, con arreos, con todo, lo hacen con el cuerpo. Pues fíjate que los forcados fue el primer actuante en tener contacto directo para controlar un toro. Y eran, como tú bien lo dices, eran los aldeanos, la gente que, como en México en el siglo pasado, la gente que vivía en las haciendas y que le pagaban en la tienda de raya. Así eran los aldeanos de los nobles, de los castillos, vamos, de la Edad Media. Claro, antes no se le decía forcado, era un mozo. Era el mozo de campo. El mozo de choca o como le quieran poner, pero realmente era un mozo que era realmente un trabajador que se dedicaba a cuidar el ganado, que se dedicaba al campo, que eran los campiños, o sea que si lo quieres para pasar a México, pues son los vaqueros, son los que hacen la capea, son los que... Es lo mismo, nada más son las vestimentas diferentes. Claro, un dato bien interesante. El castillo feudal del señor noble, marqués o rey, incluso porque eran reinos, tenía sus mozos herrero, su mozo que hacía espadas, su mozo alfarero, su mozo carpintero, sus mozos que cultivaban la tierra, etcétera. Tenía distribuido todos sus mozos y su gente para hacer ese feudo autosustentable. Ahora, brinquémonos el charco para América. ¿Qué eran las haciendas? A diferencia de hoy los ranchos. Una hacienda no necesariamente tenía que tener 3,000 hectáreas o 10,000, como llegó a haber en Baja California Sur en la época de Don Porfirio. Una sola hacienda era dueña de todo Baja California Norte, ¿verdad? Si te imaginarás. Pero bueno, no era necesariamente la extensión territorial. En Querétaro había haciendas pegaditas unas de otras. ¿Qué diferencia una hacienda de un rancho? La autosustentabilidad. La hacienda era autosustentable en todo. Un rancho necesita de apoyo externo para realizar ciertas actividades. Se fregó el arado, háblenle al herrero y que lo componga. Y en la hacienda el herrero vive ahí y el herrero lo repara inmediatamente. Claro. Esa es la diferencia, porque uno de nuestra gente del auditorio no sabía cuál era la diferencia entre un rancho de 3,000 hectáreas y una hacienda de 3,000 hectáreas. Eso es precisamente. Sí, o sea, no puedo, por eso ahorita que me hizo la pregunta, no lo puedo comparar, simplemente son cosas muy diferentes. No, tampoco no podemos decir que estamos en el tan atrás o tan adelante. Simplemente lo que sí he visto mucho, que sí podemos decir y puedo sentirme orgulloso por la parte por mis raíces mexicana, que somos muy
¿cómo se dice? Muy creativos para la solución de cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en una ganadería mexicana te solucionan todo de la manera en cómo tienen las herramientas a la mano. Y allá sí me di cuenta que tienen todas las herramientas para poder realizar sus tareas. Ahora, a nosotros creo que nuestra raza mexicana, nuestra raza mestiza, sí somos más, pues no somos tan fijados en ciertas cosas, somos como que pues llueve, pues, no, me pongo una capa y sigo trabajando. Allá no, allá no te puedes, no te arriesgan a las lluvias, X razones. Todo tiene un para qué. Y acá somos más guerreros, más de sí, no pasa nada y bla. Somos inconscientes en ciertos momentos, pero a la vez muy resistentes en esa situación. Eso le podríamos llamar que fue el vigor híbrido en el mestizaje del europeo con el nativo del continente americano. En todos los niveles, porque lo ves también en el mestizaje en Norteamérica, con las tribus del norte, y lo ves en el mestizaje en Portugal, en Brasil, Sí, perdón, sí, claro. con los portugueses que emigraron a Brasil. Pues sí hubo un vigor híbrido donde esa mezcolanza nos llevan muchos años de adelanto en algunas cosas que los hace a veces presumir que eran mucho más avanzados, que es cuestión de comparaciones, y más adelante lo comentamos. ¿En qué sentido? Allá ya empezaba a ver la industria, ya se empezaban a fabricar a escala o producción en serie algunas cosas, mientras que en México, en la América, todavía no. Estábamos en pañales para muchas cosas, éramos iniciadores cuando ellos ya iban más de la mitad de avance. Pero ahí te va el punto a donde quiero llegar. Mientras que en Europa el herrero hacía la cabeza del hacha de fierro, la forjaba en la herrería y le metía un palo e inventaron una cuña para que quedara bien firme. En México esa misma herramienta, o en América esa misma herramienta se hacía con la obsidiana, pegándole en la piedra y con amarres amarrados de cuerda y tenían la misma resistencia y la misma fuerza. Esa mentalidad, como dices, para adaptar las cuerdas, un palo y una piedra para hacer un marro y no depender del marro hecho en una herrería, es lo que a la hora del mestizaje dio esa chispa que tiene el latino para arreglar, para componer, para idear de qué forma ajustar, hacer de herramientas, todo que no tienen las culturas europeas, que no tienen incluso la cultura americana de migración, no la americana nativos americanos. Las colonias de anglosajones en Estados Unidos se descompuso la tele porque ya no prendió, tira la basura y vamos a la tienda a comprar otra nueva. Y el mexicano es, a ver, déjame, le pico, le hago, y ábrele, sácale las tripas mira, aquí se desoldó, pum, ahí está. Sí, claro. ¿Y cuántas camionetas de nuestros vecinos que se vienen, que ya no tardan en llegar a Navidad, vienen cargadas de cosas usadas que repararon para vender o regalar? Sí, por eso no podemos comparar, pero si lo queremos ver desde el lado taurino también, ahora todas las ganaderías también conocí a un gran amigo que, bueno, somos grandes amigos después de tantas visitas y gran amistad a Carlos Fernández, que ahora es el responsable de la ganadería del ingeniero Rocha, que paz descanse, que falleció hace poquito, hace un año. También tiene otra forma, tiene una forma diferente, pero ¿qué es lo que sucede con las ganaderías portuguesas? Dentro de toda la zona de toda la zona ahora sí que se viven las fiestas del toro,
todos los toros o todas las vacas o todos los novillos los reutilizan durante el año. Los usan para las largadas, los usan para festivales, los usan para entrenamiento. Te digo, Doc, ¿por qué? Porque me ha tocado ver la repetición de animales y siguen haciendo las mismas embestidas. Sí, allá poco a poco van aprendiendo, ¿no? Pero siempre son reutilizables. Yo, de hecho, le preguntaba mucho a Carlos Fernández, le decía, oye, pues, ¿qué haces? Tiene un cierto tiempo de juego y después se va al rastro, a la venta de carne. ¿Por qué? Porque como viven sus lineamientos, no se le puede dar muerte al toro en los ruedos, pero automáticamente se mandan al rastro los animales que van a ser sacrificados y los que no se regresan a ganaderías. Unos sirven para semental, pero otros sirven para renta de eventos taurinos en la zona o sea, que la zona de Alentejo, Ribatejo, que manejan, que viven, que todas sus fiestas patronales son relacionadas. Sí, tiene que ver el toro. El toro, siempre usted ve a cualquier población de la zona de Portugal, de la parte de la mitad para abajo, pueblo que hay, siempre va a haber un cartel de toros y siempre va a haber una programación donde siempre está presente el toro en sus condiciones, pero eso sí, cuidan mucho la infraestructura para que el toro dé lo que tenga que dar y se le pide respeto a la gente que va a participar con los animales. Sí, hay percances como todos. Y ves, cada fiesta es diferente y se vive diferente en base a su historia, pero siempre el toro de Lidia o el toro bravo siempre está presente, ahora sí como dice, siempre está presente en los mejores eventos. Entonces, ves toro por derecha, izquierda, para el frente, para atrás, nada más no falta decir que para arriba, pero ves toro por todos lados. Y hablan de toros, y hablan de corridas, y hablan de sus figuras del forcado, sus figuras del caballero, sus mejores banderilleros, lógico, en base, y lo hacen con así como con usted, con un gusto de expresar sus historias, de acordarse de aventuras, de lo que vivieron, se acuerdan del nombre del toro, de la ganadería, qué sucedió, o sea, y todo eso se envuelve mucho. Está involucrado las ganaderías, las empresas, los grupos de forcado, los rejoneadores, los banderilleros, los campiños, todo está conjuntado en un solo lugar y todo lo hacen ver que ellos trabajan mucho en unión. Esa es su filosofía de la tauromaquia portuguesa. Trabajan en unión. Sí, todos triunfan, sí, pero la unión que marca mucho en la tauromaquia portuguesa es muy diferente a lo que se marca en la tauromaquia mexicana y en la tauromaquia americana. Son muy diferentes. Fíjate un dato interesante. Se utilizan también como reuso en fiestas patronales. No vendría o no nacería de ahí en México, en la época del virreinato, el torito de las fiestas patronales con fuegos pirotécnicos. Obviamente el origen del toro de Lidia en México es completamente diferente al origen de las líneas puras descendientes del Uro de Europa. En México tiene otro origen. Y también la tauromaquia inició diferente, inició con los eventos de jaripeo y de manejo de ganado. El montar el novillo, por eso el jaripeo mexicano y en la charrería está el jinteo del toro. Claro. En las prácticas que se hacían se utilizaba, pero al no tener un toro de lidia con el comportamiento de una embestida limpia, pura, franca, al frente, bravo, como es el toro, las líneas de castas españolas o portuguesas, adaptaron ese torito porque seguramente alguien quiso hacer el mismo toro con las astas, ya ves que le ponen antorchas, sí, que esos son más de tradiciones españolas, son más españolas.
Algo parecido que usen cuerda pueden ser las que se hacen las fiestas en los Azores, las fiestas de las Sí, sanjuaninas. pero sí, hay que recordar Ahí que se la usa la cuerda. a México nos llegaron los españoles. Sí. Entonces, ellos sí tenían muy en mente ese tipo de Sí, porque en prácticas. España sí lo que llegué a ver, bueno, no a ver, pero sí me he investigado y de la gente, poca gente que conocí de España, sus líneas son las largadas, como tipo pamplonadas de los encierros, y luego hay eventos donde que es ¿cómo se llama? El prender las astas del toro, pero primero tienes que lazar al toro, meterlo entre el agujero del palo, cercarlo, prenderle y luego después soltarlo. Entonces, cada uno, pero son más tradiciones españolas pegadas a la frontera de Portugal. No Lo único que sí le puedo decir, en Portugal solamente hay 2 lugares que se le da muerte al toro. Nada más. Barrancos, ¿sí? Que Hay sale- corrida que de sale toros, español. hay corrida de toros y Barrancos es de Portugal. Ujú. Y se le da muerte al toro. Y Monsaraz, donde yo estuve. Pero la muerte del toro en Monsaraz es una tradición muy bonita. Se elige un toro de lidia, pero ese toro fue protagonista en una corrida de toros que fue y que el ganadero guarda. Sobre todo Carlos Fernández es el proveedor en ese tema. Ven el toro del año, Sí. lo compran, lo compra estoy hablando todo lo que es allá les dicen las freguencias, pero son los municipios, la cámara municipal. Y se alimenta, se cuida. Y el día del toro de muerte, que normalmente es el día viernes, ¿qué cuenta la historia? Que antes en esas poblaciones se le daba la muerte al toro, se la asaba, se metía en un buraco de piedra en el castillo y se le daba puntillado. Pero no cualquiera lo podría matar. Tenía que haber hecho algo importante dentro de la historia del pueblo para poder tener el honor de dar la muerte al toro. Y esa carne se distribuye en todo el pueblo. Toda la carne del toro, todo. Y era una tradición que en ese tiempo así se manejaba. Compraban un toro, se le daban. Y ahora en la actualidad se sigue manejando. Yo cuando lo vi el año pasado y este año pasó a la historia la primera mujer, Mariana, todavía me acuerdo su nombre, Mariana, que le mando saludos si llega a ver el video. El momento idóneo de expresión, verle la cara, hasta me dan ganas de ese sentimiento de todo lo que ella aporta en su comunidad y darle y decirle, hoy tienes el honor de darle muerte al toro, ¿sí? Y hace lo mismo así. Estamos hablando que era un tío, y ves cómo llega, y todavía tuvo a su padrino, don Evaristo, que le mando un gran saludo hasta el castillo de Monsaraz, gran amigo y gran colega y que lo considero como un padre de la tauromaquia que me ha enseñado. La calmó y le dijo, calma, que vas a tener. Es una ceremonia. Porque tú ves, ella decía, es que yo veía los cuernos aquí, ves en la cabeza y lo ves vivo, y meterle la puntilla, pues la gente celebra, porque es un ritual, es una ceremonia, son tradiciones históricas, y esa carne se regala, no se vende, se regala a toda la comunidad, se destaza y automáticamente se regala a toda la comunidad. Y cuando vas viviendo todo eso, ahora se lo regreso a la ganadería. Ver eso que cada vez que uno se levanta, yo sé que me levantaba y veía un toro, decía, todo lo que vive ese animal con esa tranquilidad, quién es el líder, quién es el que jala, quién es el peleonero, y pues, conocer el comportamiento, los ves aquí enfrente, los ves cerca, y cuando los ves pelear dices, valió la pena. Sí. Valió la pena todo ese cuidado. También
la presión y el estrés que vive un ganadero, la preocupación de 24/7, porque si el toro se escapó, que si el toro está enfermo, que si hoy encontramos una vaca muerta, hoy. Los semblantes cambian. No todo el día va a estar de buenas el ganadero. Y no es porque esté enojado, sino a él le preocupa porque mucha gente no sabe lo que un ganadero invierte por una cabeza de toro. Y no estamos hablando de 2 pesos. Eso multiplícalo por todas las cabezas que tenga. No, y además de tiempo y además tiempo, todo el proceso, más aparte generar una infraestructura, una industria para poder tener gente que cuide ese animal. Entonces, como usted lo mencionó, no estamos muy lejos, pero sí los mecanismos y las formas son muy diferentes. ¿Con qué te quedas de ese viaje? Estimado Ismael. Lo puedo resumir en algunas palabras. Mucho aprendizaje, Doc, mucha reflexión, mucho enfoque. Lo fluí, lo disfruté, sané como persona. Me encontré nuevamente conmigo mismo. No que no me encuentre aquí, no. Me reencontré conmigo mismo porque casi todo el viaje, independientemente que estaba con mis amigos, que casi son mis hermanos del toro, también de allá de Montserrat, vivir las experiencias solo te genera una madurez, un generar de conciencia. Me llevo diferente. Hoy este año regreso más en paz que el año pasado. El año pasado lo viví a tope porque era nuevo todo, pero hoy que ya lo vuelvo a revivir, el sentirme incluido, el sentirme valorado, el sentirme aperturado. ¿Por qué? Porque llegó un momento, una etapa de mi vida que yo me cerré, o sea, no por mala persona, sino porque había lesiones en mi persona que no es porque las personas lo hayan hecho, no, porque yo lo permití. Entonces, cuando empiezo a ver todos esos cambios, dije, hoy puedo decirle que llegó un Carmona diferente, un Ismael diferente, muy contento, muy feliz, disfruto estar allá. Espero que el próximo año, con los proyectos que voy a implementar aquí, pueda regresar y vivir nuevamente de otra forma, porque siempre varía. Siempre voy con la mente en blanco. ¿Qué es lo que va a suceder? Y siempre fluir a lo que va a vivir el momento, porque uno nunca sabe. Pero me traigo mucho eso, sobre todo esas 2 palabras, mucho aprendizaje y mucha reflexión, tanto en lo personal como en lo taurino. Aparte que también tuve 2 experiencias muy, muy fuertes dentro del toro allá. Tuve un percance, y el otro casi se quedaba sin amigo, pero son vivencias que uno tiene que vivir, y lo bueno es que lo viví con el toro, pero lo que sucedió después fue el regalo más grande que puedes sentir, esa contención, ese arropo y esa lección. Entonces me llevo mucho esa parte. Hoy no puedo decir que me siento tranquilo, y a lo que venga. Ahora sí que son esas 2 palabras, aprendizaje y reflexión. Perfecto. Pues qué bueno, me da mucho gusto que sí, uno como persona, como hombre, ser humano, necesitas estar en paz contigo mismo, necesitas encontrarte, porque si no, no tienes un rumbo fijo. Si no estás contento contigo y no sabes qué eres, quién eres y para dónde vas, pues difícilmente vas a encontrar un rumbo. Me da muchísimo gusto, de verdad. Sí te veo diferente, efectivamente. Tu imagen, lo que expresas, lo que manifiestas, lo que reflejas es diferente. Sí llegó un Carmona diferente. Enhorabuena, que te vaya muy bien, mucho éxito en tus proyectos, todo va a salir bien, vas a ver, y seguramente vas a tener la oportunidad de volver a regresar a Montserrat. Así será. Muchas gracias y pues bueno, continuamos aquí en su programa Latidos del Campo y nos vemos en un ratito más con otro tema muy interesante para todos ustedes. Gracias, amigo. Amigo, gracias. Gracias a ti.